Correcto, gracias. Jóvenes, buenos días, que el Señor les bendiga. Es un privilegio para mí el poder estar nuevamente en esta clase virtual y compartir con ustedes un tema de la tercera unidad. Vamos a iniciar con la bendición del Señor y que esta unidad sea pues, edificante para todos. Y gracias por todos los compañeros que hicieron su bosquejo, a pesar de que no había mucha indicación sobre qué era lo que había que hacer, pero la gran mayoría pues hizo su tarea como corresponde. Vamos a iniciar nuestra tercera unidad y vamos a tener este tema. Es muy general porque lo vamos a utilizar para la tercera y la cuarta unidad, historia de la iglesia. Y en este caso, para los que tengan la oportunidad de descargar, yo voy a utilizar este libro que se llama Historia del Cristianismo de Justo L. González. Y él tiene 2 tomos de este tema. Nosotros vamos a abarcar ahorita el primer tomo, que consta del siglo I hasta el siglo XVI. Del siglo XVI, en el segundo tomo, está del siglo XVII a nuestros días, siglo XX. Nosotros ya estamos en el XXI, entonces ya es un libro ya un poco histórico, ¿verdad? Entonces, ¿para qué estudiar este tema? Este tema nos va a servir a ustedes para fortalecer lo que nosotros tenemos en nuestras respectivas iglesias, en nuestra comunidad de fe. Vamos a valorar un poco más lo que hay en nuestra iglesia particular o local, yo así le llamo, y vamos a entender un poco más y vamos a tener un criterio más amplio del por qué la iglesia se comporta, digamos, en esta congregación, tiene sus respectivos rituales religiosos, en esta otra iglesia tiene una manera diferente de expresarse en su liturgia. Todo eso lo vamos a ver en esta unidad y vamos a entender, como les decía, ser un poco más amplios en nuestro criterio y no juzgar a nuestros compañeros si ellos tienen diferente clase o opinión religiosa que la de nosotros. La iglesia es bastante amplia, es muy diversa, muy colorida la iglesia. Entonces, vamos a iniciar conociendo primero dónde se inicia lo que nosotros llamamos la iglesia. Y vamos a iniciar con este tema, la iglesia primitiva. Espero que puedan apuntar, jóvenes, en su cuaderno de Biblia estos datos que voy a colocar, porque vamos a tener 2 cuestionarios que van a venir contenido ahí. Yo lo voy a sacar del libro, pero si usted lo puede apuntar en su cuaderno, sería mejor. La iglesia primitiva, así se le llamaba a la iglesia del primer siglo. Muchos predicadores, pastores hoy en día, pues han tenido la noción de decir, regresemos a la iglesia primitiva. En el capítulo 6, nosotros, capítulo 2, del 2 al 6, nosotros conocemos un poquito de esta iglesia primitiva. Y nos dice que ellos tenían muchas cosas en común, que ayudaban a los pobres, que compartían la Santa Cena con alegría, con sencillez en su corazón. Y muchos se basan para decir que hay que regresar a estos principios. Pero nosotros no podemos, hoy siglo XXI, no podemos regresar a la iglesia primitiva. ¿Por qué razón? Nuestro contexto es muy diferente. La iglesia primitiva no era la iglesia real de aquellos tiempos. Era una iglesia que también tenía sus problemas, que también tenía personas, así como hoy, en nuestras comunidades de fe, personas que pues son un poco problemáticas en la iglesia. Y no es solo la iglesia donde usted asiste, está en la iglesia de los demás compañeros maestros y con ustedes. Entonces es un error el poder decir que tenemos que regresar a la iglesia
primitiva, porque ya no podemos hacer esto. Entonces, por favor, cuando alguien le diga esto, pues digan, no, que no se puede, porque ya es imposible regresar a esta época. Entonces, pero así se llamaba la iglesia del siglo I, siglo I, la iglesia del siglo I. Y en el libro de los Hechos, del capítulo 1 al capítulo 7, vamos a ver un poco de esta historia. Si a alguien le gusta leer por ahí, pues yo le invito a que lea estos capítulos y va a entender cómo se desarrollaba la iglesia primitiva en aquel tiempo. Los que tuvimos en la unidad pasada, trabajamos ahí el libro de los Hechos, los dones de algunos personajes del capítulo 1 al 5. Ahí se menciona a Pedro, a Juan, a Santiago y muchos más que hicieron milagros. Y era parte de esta iglesia primitiva. Bueno, hoy nosotros también nos llamamos cristianos. En aquel tiempo, ¿y qué quiere decir la palabra cristiano? Una gran pregunta. ¿Qué quiere decir cristiano? En aquel tiempo, es una palabra griega que quiere decir Cristos o pequeños Cristos. Pequeños Cristos. Eso quiere decir la palabra cristiano. Nosotros, pues ya es como el decir de nosotros, es un cristiano. Y la palabra cristiano significa pequeños Cristos. Y la palabra Cristos también del griego y del hebreo se deriva el Mesías. Y en esto era entonces el ungido. En la Biblia nosotros encontramos en el Antiguo Testamento a personajes que fueron ungidos. En este caso a profetas, reyes y sacerdotes. Eran los únicos que podían ser ungidos. Entonces la palabra Cristos viene de la palabra ungido. Miren todo lo que tiene que ver con la palabrita, y así es cuando hacemos nosotros nuestro bosquejo también. Entonces, espero borrar acá, jóvenes, escribieron, repito, la palabra cristiano, si significa en palabra griega, y al español es pequeños cristos, que la palabra Cristos significa ungido, y en hebreo es el Mesías, y esto quiere decir entonces eran pequeños ungidos. ¿Por qué? Porque seguían a que llamaban el Cristo, a Jesús. Eran los seguidores entonces de Jesús. En aquel tiempo, los judíos que se habían convertido al nuevo camino, recuerda esta palabra, antes no se llamaban evangélicos, mucho menos cristianos. Antes se les llamaba la secta del camino. Así se les conocía, era una secta. Digamos, la religión judía ya estaba establecida en el pueblo de Israel, y dentro de esa religión aparecen los discípulos, aparece Jesús, confirmando todas las promesas, confirmando las profecías que en aquel tiempo pues, los profetas habían anunciado con relación a la restauración de Israel, el rey prometido, el ungido de Dios. Entonces, dentro de la religión judía aparecen unos, al parecer a simple vista, se estaban revelando. Entonces les pusieron el título ahí de la secta de los del camino. La secta del camino, porque los discípulos, los apóstoles estaban enseñando que Jesús era el camino, el único medio para llegar al Padre.
Entonces, incluso hay un grupo musical que se llama Del Camino. Muy bonito cantan los muchachos, eh, pero se debe a esto. Entonces no había ley porque se decían evangélicos. Y la palabra evangélico aparece en el siglo XIX. Y esta palabra, si lo quiere apuntar ahí también, por favor, la palabra evangélico que aparece en el siglo XIX era para tratar de una forma despectiva a los cristianos. Antes se les llamaba nada más protestantes o reformadores, pero cuando les empezaron a decir evangélico, evangélico era despectivo, era como burla. Hoy nosotros pues nos diferenciamos de nuestros hermanos católicos romanos y nosotros decimos, bueno, yo soy cristiano evangélico, pero ellos también pueden decir, bueno, también soy cristiano. Sí son evangélicos porque también siguen el evangelio de Cristo. Ahora, la diferencia son citas así doctrinales que nos separan. Entonces hay que entender mucho de eso. Muy bien, seguimos entonces. Esto de la sexta del camino, lo que quería hacer, incluso Jesús, no era hacer una nueva religión. Ellos no tenían, mucho menos el apóstol Pablo, tenía en mente formar una nueva religión, un nuevo grupo, unas nuevas doctrinas. No era nada de eso. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos dice, nos cuentan que los primeros discípulos de los apóstoles, dice que ellos iban al templo siempre a orar. Seguían siempre a su religión judía, pero ya con la convicción, ya con la seguridad de que las promesas que estaban en la ley, las promesas que le habían hecho al pueblo de Israel, ya se estaban cumpliendo en la vida de Jesús. Por eso ellos llegaban al templo, ayunaban el día miércoles y el día viernes, todos los cristianos. Pero el judío tenía la costumbre de ayunar 2 días a la semana, el lunes y el miércoles. El judío cristiano empezó a ayunar también, haciendo alusión a la traición de Judas del día miércoles y la muerte de Jesús el día viernes. Tomaron esos 2 días como ayuno semanal. Ellos ayunaban todas las semanas. Y el día domingo, así como nosotros, tanto católicos como evangélicos, nos reunimos el día domingo en los templos para adorar al Señor en comunidad. Pero está la iglesia adventista de nuestro tiempo, que ellos se reúnen el día sábado para tener sus cultos de adoración al Señor. Todo lo que hacemos nosotros el día domingo, ellos lo realizan el día sábado. ¿Por qué razón? Porque ellos se basan en la ley mosaica, dice que el día de reposo hay que guardarlo. Los cristianos de esta época entonces cambiaron de día sábado al día domingo. ¿Por qué el domingo? El domingo, según nosotros, nuestro calendario romano, es el primer día de la semana. Entonces, como día laboral es el primero, pero para iniciar la semana es el segundo día ya. Entonces, los cristianos empezaron a reunirse el día domingo. ¿Por qué el día domingo? Son dudas que estoy aclarando para por si alguien no sabía. Los cristianos de ese tiempo empezaron a reunirse el día domingo como recordatorio de la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús. Por eso se reunían ellos el día domingo, ya no el sábado, como era tradición del pueblo judío. Y hoy, si ustedes ponen atención a las predicaciones en general, no digo solo el pastor de padre, eh, es a nivel mundial. Hoy se predica más la crucifixión que la resurrección de Jesús. Pablo en aquel tiempo no predicaba la crucifixión de Jesús. Su énfasis no era la cruz del Calvario. Incluso hasta ahí nos tenemos de
el Monte Calvario. Hay un himno que tiene ese título. Todas las predicaciones terminan ahí en el hecho importante donde Jesús ofreció su vida en la cruz de para nuestra salvación, para perdón de pecados, para nuestra redención, para presentarnos delante del Padre ya limpios de todo pecado. Ese es el énfasis hoy de las predicaciones. Pero en el tiempo del apóstol Pablo, incluso los demás apóstoles, ellos no predicaban la resurrección de Jesús. El énfasis no era la crucifixión. El énfasis de ellos era Jesús resucitó. El apóstol Pablo, en una de sus cartas que escribe a las iglesias, dice, si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. Entonces, todas las predicaciones tendrían que terminar o hacer énfasis en la resurrección de Jesús, no en la crucifixión. Pero hoy pues es un tema muy general, ya es un paquete completo que se arma para las predicaciones. Y cuando es Semana Santa no podemos hablar solo de la pasión de Cristo, sino que también metemos ahí su nacimiento. Cuando estamos en tiempo de Navidad no hablamos solamente del nacimiento, sino que también hablamos de la muerte, el sufrimiento, la resurrección de Jesús. Entonces son cosas que debemos de saber ustedes para entender a nuestra iglesia el día de hoy. Y si ustedes se reúnen el día sábado en la mañana o en la tarde, pues denle la gloria al Señor en su tiempo de culto. Si tenemos compañeros, incluso hay un compañero de Baco que me ha invitado a las reuniones de los adventistas, aquí a uno en la iglesia, pues he estado con la inquietud de ir, bueno, para responder a la invitación que el compañero me ha hecho. Pero si él y su congregación y la denominación de él se reúnen el día sábado, yo no tengo ningún derecho para criticarlo a él. Si ellos lo hacen para la gloria del Señor, qué bueno. Y si yo voy también a mis reuniones dominicales y si voy a darle la gloria al Señor, pues qué bueno. Para eso nos reunimos en el día específico para nuestros cultos. Pero si usted va tal vez solo a criticar o solo porque hoy llega mi novia y ella va a participar en el grupo de alabanza y por eso es que voy, esas sí son ideas muy erróneas. Nosotros nos reunimos para adorar al Señor. Muy bien, seguimos entonces. Espero que hayan apuntado acá la seta de camino, el domingo de resurrección. Por eso nosotros nos reunimos el día domingo. Ahora, en el libro de los Hechos nos cuentan historias que la iglesia primitiva tuvo en esa época. Uno de los problemas que tenía la iglesia era la falta de atención a las viudas de los griegos, dice el capítulo 7, 6. Pero no eran, voy a aclarar esto, la iglesia inició en la religión judía. Del capítulo 1 hasta el capítulo 9, si no estoy mal, habla sobre la iglesia judía, iglesia cristiana judía. Dentro de la iglesia, así como hoy, tenemos varias denominaciones. La iglesia judía se componía por los judíos ortodoxos, aquellos que nacieron en Palestina, que nacieron en Belén, que nacieron en Jerusalén, y guardaban las costumbres de la tradición judía. Pero habían judíos que no se les llamaba los ortodoxos, sino helenos. Los judíos no eran nada más y nada menos que aquellos que se nacionalizaban. Por ejemplo, si yo nací en El Salvador, pero me educaron como la yo cristiana, soy un presbiteriano, pero soy salvadoreño. Estos judíos helenos se habían adaptado a la cultura griega.
O sea que estos, cuando habla el capítulo 7 de la elección de los diáconos, estos 7 diáconos eran electos, tenían cultura griega, pero estaban los judíos que pues eran muy tradicionales, guardaban sus costumbres, tenían celo por sus costumbres. Así empezó la iglesia. Después, del capítulo 9 en adelante, ahora sí, nos dice que la religión empezó a llegar a los gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles? Todos aquellos que no pertenecen a la religión judía, todo aquel que no era israelita. Y los gentiles somos todos nosotros, todas las naciones. Estados Unidos, Guatemala, países árabes, África, Oceanía, Europa, somos todos los gentiles. La salvación está prometida para el judío nada más. Pero al estudiar Pablo las escrituras como buen estudioso que era por ser fariseo, él entendió que la salvación no era solo para el judío, sino que era también para los gentiles, para todos los pueblos. Entonces, por eso, hoy en día, la iglesia del Señor es universal y está en todo lugar y ha estado en todo tiempo. Algo que debe interesarnos ahí en el capítulo 7 es la muerte de un diácono. ¿Quién era ustedes? Era Esteban. Esteban era griego. Tenía las costumbres de los helenos. Al igual que otro diácono que dice que predicó el evangelio a un etíope y lo bautizó. En este caso era Felipe. Cuando se inicia la persecución de la iglesia primitiva en Jerusalén, cuando matan a Esteban, se inicia esa persecución, no era para los judíos ortodoxos, sino para ese grupo, los helenos, para todos los que tenían las costumbres griegas. A esos se empezaron a perseguir porque el capítulo 12 de Hechos nos dice que los apóstoles estaban viviendo en Jerusalén y con ellos no había persecución. Entonces, vean lo complejo que es estudiar en los inicios de la iglesia. En los gentiles aparece en Antioquía, cuando Pablo ya está pues predicando el evangelio. Antioquía, ahí es donde aparece por primera vez el nombre de cristiano. Cristiano. En la ciudad de Antioquía, por primera vez, allí a los del camino se les llama cristianos. Hoy nosotros podemos decir, incluso de forma de, así de broma o burla, cristianito. Cuando le dicen a uno así con ese diminutivo, es como una ofensa. A veces a mí, por molestar a mis amigos, pastorcito. Cuando me dicen eso, pues es como dice, este cuate no es algo así. Igual a los seguidores en Antioquía dijeron cristianos, pero otra vez era de una forma despectiva. No era un título de honra, sino que era para ofenderlos. Esta palabra no se usaba en ese tiempo. Muy bien, seguimos acá, a ver si voy bien con todo esto. Ahora, el entender ustedes las ramas que empiezan acá en la religión judía, donde aparecen los cristianos ortodoxos, los cristianos helenos y los cristianos gentiles, todo esto llega a desembocar en la expansión del evangelio, donde Jesús dice: y vas a predicar en Jerusalén, en Samaria y en todo el mundo. Esta es lo que Jesús dice en San Mateo, en el último capítulo, la gran comisión, y es predicar el evangelio
a todo el mundo. Pero ¿qué pasa con estas iglesias? La iglesia ortodoxa empieza a perder fuerza. Sí dice en los capítulos de que se gozaban todos, incluso la gente vendía sus propiedades y se los daba a los pobres. Ellos empezaron a perder fuerza, no está bien. Y donde el evangelio llegó a crecer fue con los gentiles, con los demás países. Perdió fuerza acá. Hoy en día, jóvenes, existen dos ramas dentro de los israelitas, existen dos ramas religiosas del cristianismo. Está el cristiano ortodoxo, escuchen bien, por si vienen el cuestionario ahí, apúntelo por favor. El cristiano judío ortodoxo es aquel que no cree en Jesús, quien está esperando que venga el Mesías prometido, que están esperando la restauración del pueblo de Israel. Ese es el grupo de los judíos ortodoxos que no creen en Jesús. Y está el judío cristiano mesiánico. El mesiánico ya cree en Jesús, se bautiza en el nombre de Jesús, pero todavía tiene sus ritos o de su cultura. Conocer a un grupo de judíos mesiánicos, la doctrina de ellos es muy parecida a los evangélicos, pero ellos tienen unos ritos en su comunidad que nosotros no lo hacemos, no celebramos, pero ellos sí. Por ejemplo, para nosotros del lado católico, cuando un niño va a su primera comunión, los evangélicos, del lado del evangélico se le llama pues su bautizo, pero en el lado del judío cristiano mesiánico tiene otro nombre. Y esto lo practica también el ortodoxo, su bar mitzvah. Y ahí es repetir en una forma cantada, solemne, todas las leyes de lo que Moisés había dejado, las leyes de la Torá. Pero es lo mismo, es casi lo mismo. Entonces, yo no voy a repetir ahí los 613 leyes que hay en la ley mosaica. Yo no lo puedo hacer. Mucho menos repetirlo de memoria. Apenas no sabemos ustedes el orden de los mandamientos. Entonces, pero son cosas que ellos practican. Jóvenes, el tiempo se acaba muy rápido, está avanzando acá el tiempo. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a dejar esto acá. Otro tema fue historia de la iglesia. Vamos a bajar la tercera y cuarta unidad. Jóvenes, quiero aclarar acá el asunto de las tareas. Yo dejé 2 tareas y un plan de mejora. Pedí una carátula donde ustedes tienen que dibujar la fachada de una iglesia, y mejor si es de su iglesia, donde usted asiste. Ahora, si hay alguien que no asiste a alguna iglesia por ahí, pues ni modo, hay que tenerle esa consideración de caso. Dibuje, pinte en su cuaderno de preferencia su carátula de tercera unidad, le pone su carátula, dibuje, escribe ahí tercera unidad, y si le quiere poner algún versículo de la Biblia, pues escríbelo. Eso le va a valer 5 puntos. Tómele foto, su carátula, y súbalo al portal del colegio, y ahí yo se lo califico. O si lo quieren hacer digital, pues está difícil, porque prefiero mejor que lo haga en el cuaderno. Esto sí es creo que es mejor en el cuaderno. La tarea número 2 son biografías. Tiene como título tarea 2, biografías de los padres de la iglesia. Y estos tienen que ver con el siglo 1, 2 y 3. Entonces, una página, por favor, de contenido
de biografía. Puede ser en el cuaderno o en un archivo de Word, por favor, pero sí necesito la página completa. Si usted no me... Recuerde que yo califico las líneas que sí usamos y las que no, yo hago descuento. Por favor, si usted va a escribir solo media página, de 10 puntos le voy a escribir 5, le voy a poner 5 puntos ahí de nota. Por eso, y específico ahí el decir que necesitaba para copiar la bibliografía. Lo puede escribir en su cuaderno y tomarle fotos y subirlo al portal o una página de Word. La tarea o plan de mejora es realizar una su bitácora, por favor. Si usted puede llevar esto, le va a servir para la cuarta unidad también. Mejor si va a hacer plan de mejora, no tiene punto. Va a haber más adelante en mejora. Entonces, por favor, trabaje esta bitácora. ¿Qué fecha hoy? 17. Profe, Mande. yo en la carátula de la iglesia dibujé una iglesia de internet, o sea, un dibujo de una iglesia. ¿Está bien así? O... Sí. La cosa es que esté bonito ahí, que pinten y que se parezca a lo que les habían hecho por ahí. Pueden activar por favor sus micrófonos. Voy a tomar asistencia de tiempo. Calla Esco, por favor. Héctor Aldana. Héctor. No. Bueno. Samuel Alvisuales. Presente. Javier Arroyave. Ya lo vi por ahí. Presente, profe. Pablo Varías. Adiós. Presente. Pablo. Presente. Bien. Hessler. Presente. Andrea. Presente. Jocelyn. ¿No está Jocelyn? Bueno. Shirley Flores. Presente. Ya está. Gracias. Karen González. Karen. Karen no pudo estar, profe. Muy bien. Catherine López. ¿No está Catherine? Presente, profe. Gracias. Presente. Gracias, Catherine. María André. Presente. Carla. Presente. Julio Mejía. Presente. Gracias. ¿Quién más? Ángel Méndez, ya lo vi también.